Un hombre cuya vida marcó un antes y un después en la historia de la fe, un ser humano que, enfrentando pruebas inimaginables, encontró en Dios su fuerza, su propósito y su destino eterno. Así fue San Benito, un santo cuya historia está llena de inspiración, milagros y un amor por la humanidad que trascendió el tiempo. En este vídeo, te llevaremos en un viaje a través de su vida. Desde su nacimiento en una familia noble, hasta su martirio y el legado inmortal que dejó para el mundo. Mientras escuchas esta historia, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo este relato puede transformar tu vida. Por eso, no olvides suscribirte al canal, dar like a este vídeo y compartirlo con las personas que amas. Juntos, hagamos que este mensaje de fe llegue a más corazones. Infancia y juventud de San Benito. En el año 480, en la pintoresca ciudad de Nursia, situada entre las verdes colinas de Umbría, Italia, nació Benito, un niño destinado a cambiar el curso de la historia espiritual de Europa. Nursia era entonces un lugar pacífico, con un entorno rural que ofrecía un ambiente sereno para la reflexión y el crecimiento espiritual, características que marcarían profundamente la vida de Benito. Hijo de una familia noble romana, Benito creció rodeado de privilegios y comodidades. Su hogar era un lugar de tradición y cultura, donde se le inculcaron valores como la disciplina, la justicia y la generosidad. Desde temprana edad, Benito mostró un carácter especial. Era reservado, reflexivo y sensible a las necesidades de los demás. Aunque podía disfrutar de las ventajas de su linaje, su corazón parecía buscar algo más profundo, algo que trascendiera lo mundano. Cuando Benito llegó a la adolescencia, su familia decidió enviarlo a Roma, el epicentro de la cultura y la educación de su tiempo. Allí, como muchos jóvenes nobles, tuvo acceso a una formación académica excepcional. Estudió retórica, filosofía y las leyes romanas, habilidades esenciales para aquellos que aspiraban a posiciones de liderazgo en la sociedad. Sin embargo, mientras sus compañeros se dejaban seducir por el bullicio y los placeres de la gran ciudad, Benito comenzó a sentir un vacío. Roma, en aquella época, estaba en un estado de decadencia moral. Las fiestas interminables, las intrigas políticas y el materialismo desenfrenado contrastaban con los ideales que Benito llevaba en su corazón. Con el paso del tiempo, su insatisfacción creció, hasta que finalmente tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Renunció a su educación formal y a las comodidades que su familia podía ofrecerle. Decidió dejarlo todo para buscar a Dios en la soledad. Fue entonces cuando Benito, con apenas 20 años, abandonó Roma y se dirigió hacia las montañas de Subiaco, un lugar remoto donde la naturaleza hablaba en susurros de la grandeza divina. Allí, encontró refugio en una cueva, aislado del mundo y sus distracciones. En ese entorno salvaje y tranquilo, Benito comenzó a descubrir su verdadera vocación: vivir en oración, ayuno y contemplación. Durante este tiempo, Benito enfrentó desafíos físicos y espirituales. Aprendió a depender completamente de la providencia divina, enfrentando las inclemencias del clima y las tentaciones que venían con la soledad. Fue un periodo de purificación y preparación, donde su carácter se forjó con una fortaleza que lo acompañaría por el resto de su vida. La juventud de Benito, marcada por su renuncia al mundo y su búsqueda incansable de Dios, nos deja una profunda lección. A veces, es necesario alejarnos del ruido y las distracciones para encontrar nuestro propósito. ¿Cuántas veces te has sentido llamado a algo más grande, pero el miedo o las comodidades te han retenido? La valentía de Benito para escuchar su interior y seguir su vocación es un ejemplo para todos nosotros. Este capítulo inicial de su vida es solo el comienzo de una historia extraordinaria, en la que Benito pasaría de la soledad de una cueva a convertirse en uno de los pilares del cristianismo en Europa. La vida monástica y los milagros de San Benito. Tras su tiempo de soledad en la cueva de Subiaco, Benito comenzó a ser conocido en las aldeas cercanas. Los rumores sobre un joven de extraordinaria santidad, que vivía apartado del mundo en comunión con Dios, atrajeron a muchas personas. Algunos buscaban consejo espiritual,
otros milagros, y otros simplemente deseaban observar de cerca a quien ya consideraban un santo en vida. Benito, aunque humilde y reservado, comprendió que su misión no estaba limitada a la soledad. Así inició su transición de ermitaño a líder espiritual. Con el paso del tiempo, un grupo de discípulos comenzó a reunirse alrededor de Benito, inspirados por su ejemplo de devoción y pureza. Para ellos, Benito estableció una forma de vida basada en la oración, el trabajo y la disciplina, sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en la famosa regla de San Benito, un código de vida que transformaría el monacato cristiano para siempre. Su lema, ora et labora, reza y trabaja, encapsulaba su visión. Un equilibrio entre lo espiritual y lo práctico, donde el servicio a Dios se expresaba tanto en la oración como en las labores diarias. Benito fundó 12 pequeños monasterios en los alrededores de Subiaco, cada uno liderado por un abad bajo su supervisión. Estos lugares no eran solo centros de oración, sino comunidades vibrantes dedicadas al estudio, la agricultura y la ayuda a los pobres. Sin embargo, su obra enfrentó oposición. Algunos religiosos envidiosos trataron de envenenarlo en más de una ocasión, pero milagrosamente Benito salió ileso, fortaleciendo aún más la fe de sus seguidores. Uno de estos episodios ocurrió cuando un grupo de opositores colocó veneno en su copa de vino. Benito, antes de beber, hizo la señal de la cruz sobre la bebida, y la copa se rompió instantáneamente, revelando el intento de asesinato. En otra ocasión, le ofrecieron pan envenenado, pero un cuervo, que solía visitarlo diariamente, se llevó el pan antes de que pudiera comerlo. Estos eventos no solo confirmaron la protección divina sobre Benito, sino que también solidificaron su reputación como un hombre tocado por Dios. Aunque Subiaco fue el lugar de sus primeras obras, Benito se trasladó eventualmente a Montecassino, donde fundó el monasterio que se convertiría en el corazón de la vida benedictina. Construido en una colina estratégica, este monasterio no solo era un lugar de retiro espiritual, sino también un centro de aprendizaje y cultura en medio de los tiempos oscuros de la Europa medieval. En Montecassino, Benito escribió su famosa regla, una obra maestra de sabiduría espiritual y administración práctica. Su enfoque en la humildad, la obediencia y el equilibrio entre la oración y el trabajo influyó profundamente en la vida monástica, dejando un legado que perdura hasta hoy. La vida de Benito estuvo llena de manifestaciones milagrosas, que testificaban su unión íntima con Dios. Una de las historias más conmovedoras relata cómo, mientras construían el monasterio de Montecassino, un discípulo dejó caer una herramienta al fondo de un lago. Benito oró, y el agua retrocedió, permitiendo recuperar el objeto. En otra ocasión, un joven monje, desesperado por las exigencias de la vida monástica, decidió huir. Cuando intentaba salir del monasterio, Benito se le apareció en un sueño y lo persuadió para que regresara, mostrándole las bendiciones de la perseverancia. Además, se dice que Benito tenía el don de la profecía. En varias ocasiones, previó catástrofes y ofreció consejos que salvaron vidas. También, a través de su intercesión, muchas personas fueron sanadas de enfermedades graves, fortaleciendo aún más la fe de quienes lo seguían. ¿Te imaginas dedicar tu vida por completo a Dios, entregándote a una comunidad que busca vivir en armonía y santidad? Benito no solo lo imaginó, lo vivió con tal pasión y determinación que su ejemplo continúa guiando a miles de personas en todo el mundo. Su vida monástica no fue una renuncia al mundo, sino una forma de transformarlo desde el interior, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio. Esta etapa de la vida de San Benito nos enseña el poder del equilibrio. No se trata de abandonar nuestras responsabilidades, sino de vivirlas con un propósito más alto. ¿Cómo estás buscando equilibrio entre tu vida diaria y tu espiritualidad? Las respuestas a estas preguntas podrían transformar tu perspectiva de vida, tal como Benito transformó el mundo a través de su fe y dedicación. Su martirio espiritual. San Benito, conocido como el fundador del monacato occidental, no sufrió un martirio físico en el sentido tradicional, pero su vida estuvo marcada por un profundo martirio espiritual.
Este martirio fue el resultado de su inquebrantable fidelidad a Dios, a pesar de las pruebas, los ataques y las tentaciones que enfrentó a lo largo de su vida. Desde joven, Benito experimentó un intenso conflicto interior. Al dejar atrás una vida cómoda en Roma, renunció a los placeres mundanos y a las promesas de poder y riqueza. Sin embargo, esta renuncia no fue fácil. Cada decisión que tomaba para acercarse más a Dios implicaba dejar atrás algo que el mundo consideraba valioso. Este tipo de renuncias puede ser tan doloroso como cualquier herida física, porque requiere un desprendimiento radical del ego, de los deseos y de las aspiraciones humanas. ¿Alguna vez has sentido que debes dejar algo importante para alcanzar un propósito mayor? Benito vivió esta lucha constantemente, demostrando que el verdadero sacrificio comienza en el corazón. La santidad de Benito no fue aceptada por todos. A medida que su fama crecía y más personas buscaban su guía, también aumentaron los ataques de quienes lo envidiaban o se oponían a su visión. Algunos intentaron desacreditarlo públicamente, mientras que otros buscaron atentar contra su vida. Uno de los momentos más dolorosos de su martirio espiritual ocurrió cuando algunos de sus propios discípulos se rebelaron contra él. Estos monjes, incapaces de aceptar la estricta disciplina que Benito proponía, conspiraron para envenenarlo. Aunque el plan fracasó milagrosamente, este acto de traición fue una prueba devastadora para Benito, quien amaba y cuidaba a sus discípulos como a hijos. ¿Puedes imaginar el dolor de ser traicionado por aquellos a quienes has dedicado tu vida? Benito lo soportó con paciencia y perdón, demostrando la fuerza de un corazón completamente entregado a Dios. Durante su tiempo como ermitaño en Subiaco, Benito enfrentó severas tentaciones. Según los relatos, el enemigo intentó desviarlo de su camino mostrándole imágenes de placeres y distracciones mundanas. En un momento de debilidad, Benito fue tentado por recuerdos de una mujer que había conocido, pero, en un acto de extraordinaria determinación, se arrojó a un arbusto espinoso para disipar el deseo carnal. Este acto no solo simboliza su rechazo a las tentaciones físicas, sino también su disposición a aceptar el sufrimiento físico como un medio para purificar su alma. Para Benito, cada dolor soportado por amor a Dios era un paso más hacia la santidad. Como líder espiritual, Benito cargaba con el peso de las almas de aquellos que lo seguían. Sabía que su ejemplo y sus decisiones influirían en la vida espiritual de muchos. Este sentido de responsabilidad era una forma de martirio diario, una constante presión para mantenerse fiel y vigilante. Benito entendió que liderar no significaba imponer su voluntad, sino servir con humildad y sacrificio. En cada oración, en cada decisión, entregaba su vida a Dios y a los demás, mostrando que el verdadero liderazgo espiritual implica sacrificio personal y renuncia al propio ego. A pesar de todas estas pruebas, Benito nunca permitió que la amargura o el resentimiento se apoderaran de su corazón. Incluso hacia quienes lo atacaban, mostraba compasión y amor. Este amor incondicional fue quizás su mayor martirio, porque amar en medio del rechazo y la incomprensión es una de las formas más altas de sacrificio. ¿Alguna vez has sentido que tu amor o tus esfuerzos no son correspondidos? La vida de Benito nos enseña que, aunque el amor puede ser doloroso, siempre vale la pena, porque refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros. El martirio espiritual de San Benito no fue visible como una cruz o una herida, pero fue igualmente real y profundo. Cada lucha interna, cada ataque externo y cada tentación vencida formaron parte de un proceso de purificación que lo acercó más a Dios. ¿Te sientes llamado a enfrentar tus propias pruebas con valentía y fe? La historia de San Benito nos recuerda que, aunque el camino hacia la santidad esté lleno de desafíos, es un viaje que transforma no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. La muerte y el legado de San Benito. La vida de San Benito culminó en un acto de profunda entrega y comunión con Dios, reflejo de la vida que había llevado. Una existencia dedicada por completo a la oración, el servicio y la construcción de un camino espiritual sólido para sus seguidores. En sus últimos días, Benito, ya anciano y debilitado físicamente, se retiró al monasterio de Montecassino,
el lugar donde había consolidado su visión espiritual. Fue allí, rodeado de sus discípulos y de los frutos de su arduo trabajo, donde comenzó a sentir que su hora final se acercaba. San Benito, consciente de su partida, pidió que lo llevaran al oratorio del monasterio, un espacio sagrado que él mismo había consagrado al Señor. Allí, de pie, sostenido por los hermanos que tanto lo amaban, alzó las manos al cielo en señal de oración y humildad. Según los relatos, Benito entregó su espíritu mientras pronunciaba una última oración de gratitud, completamente en paz, como un verdadero santo que vuelve a la casa de su Padre. ¿Puedes imaginar ese momento de santidad, en el que una vida dedicada a Dios encuentra su plenitud en una muerte tan serena y llena de gracia? Es un recordatorio de que una vida vivida con propósito culmina en una partida en paz. Los monjes que presenciaron su fallecimiento afirmaron que, en el instante en que su alma dejó su cuerpo, vieron una luz celestial rodear el lugar. Algunos incluso narraron que Benito les había prometido interceder por ellos desde el cielo, y esa promesa fue confirmada con señales divinas que fortalecieron la fe de sus discípulos. Su cuerpo fue enterrado en el mismo monasterio de Montecassino, y su tumba pronto se convirtió en un lugar de peregrinación, donde muchos recibieron consuelo espiritual y milagros a través de su intercesión. El legado de San Benito no terminó con su muerte. Al contrario, su impacto solo creció con el tiempo. Su regla, conocida como Regla de San Benito, no solo transformó la vida monástica en su época, sino que también se convirtió en una guía universal para las generaciones futuras. Con sus principios de oración, trabajo y comunidad, Benito estableció un modelo de vida que combina lo espiritual con lo práctico, permitiendo que miles de hombres y mujeres encuentren un propósito profundo en su fe. Los monasterios benedictinos, inspirados por su visión, se convirtieron en faros de cultura, espiritualidad y servicio durante los tiempos oscuros de la historia. Desde Montecassino, su mensaje se expandió por toda Europa y más allá, influenciando no solo la vida religiosa, sino también la sociedad en general. Incluso después de su partida, Benito continuó obrando milagros. Los relatos hablan de curaciones inexplicables, de personas que encontraban paz en momentos de angustia y de comunidades enteras que experimentaron renovación espiritual al seguir su ejemplo. Su cruz, conocida como la Cruz de San Benito, se convirtió en un símbolo de protección contra el mal, un testimonio del poder de la fe para vencer cualquier oscuridad. ¿Te has preguntado cómo una sola vida puede cambiar el curso de la historia? La historia de Benito demuestra que, cuando entregamos todo a Dios, nuestras acciones tienen un impacto que trasciende el tiempo. Hoy en día, San Benito sigue siendo una inspiración para quienes buscan vivir con propósito y fe. Su ejemplo nos desafía a encontrar equilibrio entre la oración y el trabajo, entre el servicio a Dios y el servicio a los demás. Nos recuerda que incluso en los momentos de prueba, la gracia divina siempre está presente, guiándonos hacia nuestra misión en la vida. San Benito no solo construyó monasterios, construyó un camino hacia Dios para todos nosotros. Su vida, llena de sacrificio, amor y fe inquebrantable, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y prioridades. ¿Estamos viviendo con el mismo propósito y dedicación? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Benito en nuestra vida diaria, buscando siempre a Dios en todo lo que hacemos? La historia de San Benito no es solo una narración de hechos y milagros, es una invitación profunda a examinar nuestras vidas y encontrar inspiración en su ejemplo. Desde su infancia humilde hasta su vida monástica llena de milagros, y su partida serena hacia los brazos de Dios, Benito nos muestra que una vida dedicada al servicio de los demás y a la búsqueda de la voluntad divina puede cambiar el mundo. Ahora que conoces esta historia llena de sacrificio, milagros y amor divino, te invito a reflexionar. ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria? ¿De qué manera puedes buscar un propósito más profundo y ofrecerlo al servicio de los demás? Si esta historia tocó tu corazón, compártela. En un mundo que necesita esperanza y ejemplos de vida como el de San Benito, cada gesto cuenta. Suscríbete al canal, dale un me gusta a este vídeo y compártelo con tus seres queridos. Juntos,
Sigamos difundiendo estas historias que nos inspiran a vivir con fe, propósito y amor. Que el legado de San Benito ilumine tu camino y el de quienes te rodean.